Como te contaba, sí o sea, no es que el sistema lo requiera, ¿no? O sea, al sistema lo que le Ok, interesa es que la molécula esté muy bien formada, ¿no? Que tenga los enlaces adecuados, que tenga los hidrógenos adecuados. Luego, cuando agregamos hidrógenos, luego es una mezcolanza a veces, algunos problemas, o cuando se dibuja mal, ¿no? Entonces, tiene sí, que sí, sí. estar bien hecha, ¿no? Bien construida la molécula, ¿no? Y con todos los hidrógenos de acuerdo a la molécula, ¿no? Y no le importa que esté en la conformación energéticamente más estable. Ajá. Ok, ok, ok. No sé si una molécula totalmente plana la pueda parametrizar, nunca la he enviado, porque siempre pues se minimizan o tengo ya mi base de datos preminimizada, ¿no? Pero no en la conformación así energética tal cual, ¿no? No necesariamente, ¿no? Entonces, pero plana sí, que no tiene, no sé si lo checa francamente, ¿no? Pero sí te marca errores cuando no tienes hidrógenos o cuando te falta uno, o cuando tienes de más, ¿no? Ok, O cuando, pero, y es muy fácil, o sea, tú nada más tienes tu archivo .mol2, lo subes y esperas el resultado. Ujú. ok. Bueno, entonces necesitamos nuestros archivos de entrada, ¿no? Y estos archivos iniciales van a ser muy importantes porque va a depender de ello la calidad de nuestros datos de salida, ¿sí? Si nosotros tenemos, el inicio está mal, los resultados están mal, no se corrige. Ajá. Ok. Además, como mencionaba, necesitamos los campos de fuerza. Ajá. Y este campo de fuerza, pues, depende mucho del programa en el que nosotros vamos a realizar la dinámica molecular. Ajá. Sin embargo, por ejemplo, para biomoléculas hay eh, tres programas para utilizar dinámica molecular. Una es AMBER, que digamos que es la mejor. Sin embargo, es de paga. Entonces necesitamos tener los derechos, la membresía para poderla realizar. Y sin embargo, este programa suele utilizar campos de fuerza que otros programas utilizan. Entonces, en cuestión de campo de fuerza, no tenemos ese problema, ¿no? Amber tiene su campo de fuerza, sin embargo, hay campos de fuerza que son superiores a ese campo de fuerza, ¿no? Que ellos usan. Está Gromax y está NAMI. Esos dos pues, utilizan el campo de fuerza que se llama CHAR, que es el que vamos a aprender a usar, y es el que tiene muy buena representatividad con respecto a lo esperado, ¿sí? Entonces, no hay problema y creo que por eso se utiliza tanto, o por eso la dinámica molecular ha cobrado mucho poder, porque lo que nosotros queremos observar lo podemos representar, nuestro sistema biológico, fisiológico o a nivel in vitro, si queremos, se puede reproducir. Entonces, sí es representativo para lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y en otras condiciones que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, un buen campo de fuerza en realidad es lo que nos va a decir o nos va a generar una buena dinámica, ¿no? Entonces, aquí el campo de fuerza es la clave, ¿no? Eh, no nos preocupamos ya actualmente del campo de fuerza porque ya está muy bien estudiado y por default ya tenemos cuáles son los campos de fuerza que utilizamos, no hay tanto problema. Lo que se puede parametrizar o los ligandos, las moléculas pequeñas las parametrizamos y ya, no pasa, no hay tanto problema, ¿no? Y lo demás
pues sí va a haber ciertas moléculas que pues no van a estar parametrizadas. Algunos, por ejemplo, si tal molécula, por ejemplo, hay iones que no se encuentran parametrizados. Por ejemplo, el cobre. En docking molecular no se encuentra parametrizado. Entonces, lo que hacen con el cobre es hacer un docking molecular utilizando los parámetros del ion más cercano o del elemento más cercano que se parezca al cobre y con eso simulan. No es tal cual pues un docking de cobre, pero es lo que sugieren los autores, ¿no? Hasta que lo puedan parametrizar o hasta que alguien tenga esos parámetros, ¿no? Entonces, pues ya la representatividad pues ya va a cambiar un poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo te comentaba, bueno, ¿cuál es la diferencia de dinámica molecular entre otros? Yo comparo mucho docking porque por lo regular es docking, dinámica molecular, ¿no? Y pues dinámica molecular nos va a brindar la evolución de un sistema a través del tiempo, ¿no? Aquí dice que medido en picosegundos, pero en realidad los picosegundos se midieron al principio, ¿no? Y es la medida más pequeña que tiene dinámica molecular. Sin embargo, actualmente podemos medir, ¿no? ¿En qué tiempo? Yo te hablo del tiempo. Una pregunta que me harías, ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo tengo que correr mi dinámica molecular, no? Sí, correcto. Esa sería una de las preguntas, ¿no? En sí no hay un tiempo establecido, en el sentido de que no tenemos así un super tiempo así de, tantos nanosegundos, corramos, ¿no? Actualmente, bueno, hace mucho tiempo pues eran dinámicas cortas, dinámicas largas, las dinámicas cortas eh, antes se hacían dinámicas cortas por el cálculo matemático, por las computadoras. Ujú. Cada vez más hay más poder de cómputo y eso nos ayuda a tener más tiempo computacional. Antes, pues ya una dinámica de un picosegundo, estoy hablando hace como 10, 15, 20 años, yo creo, picosegundos, wow, pues era súper, ¿no? Y se tardaban meses en tener esa información, ¿eh? Ahorita, pues una dinámica, pues se corre en nanosegundos. Todo depende también del sistema. Si el sistema es muy grande, por ejemplo, hay revistas que aceptan 20 nanosegundos de corrida. Hay, por ejemplo, yo en sistemas he corrido dinámicas de 500 nanosegundos, de 1 microsegundo, de 2 microsegundos, ¿no? Y esto pues va a depender de la disponibilidad de cómputo también, pero también de lo que queremos observar. Si Sí. solamente queremos calcular, por ejemplo, el modo de unión o la fuerza de interacción entre una proteína y un compuesto, pues podemos hacer dinámicas de 50, 60, 20 nanosegundos y no hay tanto problema. ¿Qué me ibas a comentar, Eric? Sí, tengo una duda con respecto a que si, por ejemplo, al momento de publicar, bueno, me mencionaba que hay revistas que te dan 20 nanosegundos, ¿no? Pero hay alguno establecido que diga, bueno, este es una buena dinámica molecular por el tiempo, o sea, que haya ya una media, por ejemplo, de corrimiento. Entre más tiempo es mejor. Ok, Siempre, entre más tiempo puedas correr tu dinámica molecular, es mucho mejor. perfecto. Sin embargo, pues eso sí, no vas a correr una dinámica de 2 nanosegundos. Claro, claro. O sea, ya lo mínimo son 20 nanosegundos y estamos hablando de sistemas grandes. Ujú. Sí, Esos ya me sistemas, imagino más pequeño, más tiempo, ¿no? exacto. Ujú.
Y ahora, Ok. todo va a depender también lo que quieras observar. Ujú. Puedes decir, estoy haciendo una dinámica corta para observar la fuerza, el binding, ¿no? Ok. Ahora, si yo quisiera analizar los cambios conformacionales de mi proteína, cómo se va dando el cambio conformacional tal cual del sistema, yo ya estoy hablando de dinámicas más largas. Grandes, sí, Yo sí, sí. recomiendo 500 nanosegundos, un microsegundo, ujú, porque ahí ya se puede teorizar y se puede analizar cómo ese ligando y ese ligando, ese compuesto puede modificar la interacción y ya vamos a ver cambios conformacionales que se den o no se den. Y algo muy importante, cuando nosotros analizamos la dinámica molecular, siempre vamos a decir que se vio estos resultados en ese tiempo. Nunca vamos a escribir o redactar que en que esos 50 nanosegundos o ese microsegundo representa todo el comportamiento de tu proteína, porque no lo sabes. Entonces siempre, ahora sí, nos amarramos el dedito diciendo que fue lo que se observó en esos tiempos, ¿no? De ahí no sabemos, que eso es cierto, ¿no? Eh, y no quiere decir que esté mal, y todo va a depender del sistema. Por ejemplo, hace tiempo yo quería observar cómo una proteína, una bomba, la proteína cerca, pasaba de un estado conformacional a otro, pero esta proteína es enorme y no es un sistema y es multimonumérica, no es un solo monómero. Entonces, es un sistema muy, muy complejo y me tomó pues más de un microsegundo poderlo obtener, para obtener ese cambio conformacional. Y no fue nada fácil. Entonces, yo esperaba menos, ¿no? Unos 500 nanosegundos y ya, ¿no? Pero no, eh, fue larga la dinámica y eso, o sea, pensé que a ese microsegundo no se iba a dar ese cambio conformacional y pues ya se obtuvo, ¿no? Ahora, en dinámica molecular vamos a medir ciertos cálculos donde nosotros vamos a decir si el sistema ya se estabilizó o no se estabilizó. Y a partir de esa región que ya está estable, nosotros podemos analizar los datos, porque nuestro sistema ya no tiene tantos cambios en el backbone. Ya está más estable y podemos analizar estos datos, pero eso pues lo vamos a ir aprendiendo. Si nuestro sistema vemos que todavía la dinámica está hacia arriba, o sea, se llama RMCD, el cálculo que analizamos es RMCD, que es la desviación media cuadrática de los carbonos alfas. Vamos a tener que aumentar el tiempo de dinámica molecular, porque todavía no tenemos un sistema estable en el cual nosotros podemos confiar en los resultados. O también otra de las explicaciones de SRMCD es que simplemente el compuesto ligando desestabiliza el sistema, ¿no? Pero por ejemplo, para que nosotros sepamos que ese sistema se estabilizó, bueno, aquí es algo importante. Cuando hacemos una dinámica de proteína ligando, por default tenemos que hacer la proteína sin ligando. Siempre vamos a tener dos dinámicas. Una le podemos decir que es el control negativo y otra es el sistema que nosotros queremos observar. Nosotros no podemos realizar una dinámica, en el caso de proteínas ligando, sin la dinámica libre, porque no sabríamos cuál es el comportamiento sin el ligando. Y no podríamos apreciar
cuáles son las diferencias, ¿no? Que se den. Bueno. Entonces, nosotros vamos a medir en tiempo, ¿no? Para sistemas largos, grandes, estamos hablando de proteínas complejas que tengan una proteína transmembranal, que sean de 1000 aminoácidos y ya hay un ligando, pues podemos hacer dinámicas de 200, 300 nanosegundos, ¿no? Si queremos ver estados conformacionales y asegurarnos el análisis de estados conformacionales, sí tenemos que tener nuestro sistema lo más a 500 nanosegundos o un microsegundo. Bueno, en el de fármaco, nosotros podemos observar estos cambios conformacionales, ¿no? Y aquí, una de las ventajas de dinámica molecular es de que nosotros vamos a agregar el disolvente que lo rodea, ¿no? Entonces, podemos agregar moléculas de agua, nuestros iones, la temperatura, metal, agregar pues los cofactores, iones, como te había dicho, ¿no? Y esas no son consideradas en otras técnicas. Por ejemplo, aunque docking molecular nos dice que interponen docking molecular nunca vemos, nunca hay solvente explícito. Por lo regular, la técnica es con solvente implícito. ¿Sabes cuál es la diferencia entre solvente explícito e implícito? No, ciertamente no. Ok. En docking, por cuestiones de tiempo, bueno, ves que es muy rápida, ¿no? Sí, sí, sí. Hacer un docking, no sé cuánto tiempo te tarde hacer un docking. Pues más o menos como desde preparar todo, ligando y la proteína, o ya Correrlo, con en correrlo, correrlo. como unos, bueno, yo siento que no es tan lento, bueno, tan lento como 5 minutos, yo creo. Sí, o sea, no es nada, 5 minutos a comparación de Sí, con la dinámica me imagino que, dinámica estamos hablando de meses a veces o semanas. claro. Nunca vamos a tener dinámicas en un día, ¿no? Ojalá. Sí hay recursos, ¿eh? Sí hay clúster que lo hacen, pero se paga. O sea, Y me cada imagino, hora te cuesta mucho. y me imagino que depende mucho también de la computadora, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el clúster, hay un clúster en París Ajá, que no, o sea, hace las dinámicas en días, ¿no? ok. Pero bueno, no, nosotros no tenemos acceso a eso, ¿no? Entonces, cuando es implícito o explícito, el solvente implícito se refiere a que nosotros vamos a agregar esa condición, pero no con la representación de las moléculas de agua, sino mediante una fórmula matemática donde yo le voy a decir a mi sistema, esto va a pasar o se va a mover nuestro sistema biológico debido a la influencia del agua o de los iones, ¿no? Yo le voy a decir, ok, se va a mover de esta forma, va a haber este comportamiento. Sin embargo, dinámica molecular, vamos a tener los átomos de las moléculas. ¿Esto qué nos causa? Mayor costo computacional, mayor tiempo, porque estamos duplicando, triplicando no sé cuántas veces a nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, en dinámica molecular, luego hay una forma de hacer que corra la dinámica molecular mucho más rápido, pero el costo es
la forma en que las moléculas de agua se van a mover. Es decir, hay formas de que las moléculas de agua se muevan como esferas y, o sea, el oxígeno y el hidrógeno o los hidrógenos se van a mover como un solo átomo. Y eso, pues, a nivel computacional va a ser mucho más rápido para el sistema. Sin embargo, yo no te lo aconsejo. Aunque es mucho más rápido, no vale la pena teniendo ya una mejor representación de las moléculas de agua. De hecho, cada vez se va representando mucho mejor cómo las moléculas de agua se comportan. ¿Y por qué te menciono que no vale la pena? Nosotros estamos estudiando el comportamiento de las proteínas, ¿no? O de cualquier molécula o biomolécula. Las moléculas de agua es el disolvente. Podemos decir, ay, pues es el disolvente, no pasa nada, ¿no? Sí pasa mucho. El disolvente suele tener un grado de importancia a nivel conformacional. Es decir, hay moléculas de agua que se llaman moléculas de agua estructurales, o la traducción en el español, aguas estructurales. Estas moléculas de agua ayudan incluso de transitar de una conformación A o B, o a que mi compuesto, mi fármaco o mi ligando endógeno se pueda acoplar de la mejor forma. Incluso interacción proteína-proteína o proteína-carbohidrato, receptor. Hay moléculas de agua que forman diferentes pueden formar puentes de hidrógenos que son esenciales para la afinidad y para la reacción que se llevaría a cabo. Por lo tanto, aunque no aunque cueste computacionalmente más, y eso quiere decir que nos va a llevar más tiempo, nosotros vamos a tener un mejor acercamiento. Por lo tanto, es utilizar el mejor sistema de disolvente, ¿no? De moléculas de agua. Y eso hace también una gran diferencia entre un docking y una dinámica molecular. Por ejemplo, en docking, luego, no sé si te ha pasado, de que estás realizando un docking, tu ligando no se une y no se une, y es un ligando que está cocristalizado, o que es el ligando ya muy bien estudiado y se sabe cómo se une el modo de unión. Y tú no puedes representar el docking, no puedes representar ese modo de unión en el docking. Y ya lo has hecho varias veces. Y suele pasar que es porque te faltan las moléculas de agua estructurales. Y te requieren pues para formar ahí el enlace, ¿no? O una interacción. Entonces, debemos de tener cuidado. Y pues ya con las moléculas de agua, al agregarlo en dinámica molecular, nosotros le estamos dando ese dinamismo. No es necesario en dinámica molecular poner esas moléculas de agua estructurales. No lo es, ¿no? Si lo tenemos, se puede agregar, por ejemplo, a partir del docking que ya lo realizamos, podemos agregar esas aguas porque queremos iniciar con esa interacción, ¿no? Pero si no sabemos, durante la dinámica molecular va a haber esa interacción, se va a generar esa interacción molecular, ¿no? De las aguas estructurales para que haya un cambio conformacional en el que nosotros esperamos. Nosotros le agregamos las condiciones y el sistema pues se va a ir generando, ¿no? Entonces, por eso es importante no porque, ya salió rápido a la dinámica, quitar ese poder, esa representatividad de esas moléculas de agua, aunque sea solvente explícito. Hay formas de bajar o sea, solamente es una esfera en lugar de un sistema más complejo de representar las moléculas de agua. Por lo regular, ya aquí en los programas utilizamos
la versión tip 3, que es el que da mejor, bueno, el que representa bien a nuestras moléculas. De hecho, tip 3 viene de los 3 átomos y no hay problema en ese sentido. Bueno, entonces, dinámica molecular, pues al analizar nuestro sistema o los resultados, pues va a ser representativo, ¿no? Pero al agregar todas estas condiciones, pues va a incrementar la complejidad del sistema de estudio y también la duración del sistema, ¿no? Entonces, por eso te comentaba de que, bueno, 5 minutos a 2 semanas, un mes, 2 meses de dinámica molecular, pues sí es drástico, ¿no? Entonces, y eso, a veces nada más corremos una, pero cuando estamos corriendo varias dinámicas, entonces ya ahí se alarga el tiempo, ¿no? Entonces, pues, la pregunta es, ¿se puede realizar dinámica molecular en computadoras convencionales? Pues en realidad sí es posible, pero no lo es, ¿no? La otra vez te dije que, bueno, pues se quema primero la compu a que el sistema se resuelva, ¿no? Y bueno, una de las ventajas de dinámica molecular es que los paquetes, los programas están de forma gratuita, ¿no? Y aunque se puede hacer dinámica molecular en Windows, los mejores sistemas operativos para realizar dinámica molecular es Linux o Unix. Entonces, es lo mejor, utilizarlo mediante pues un sistema operativo, el mejor sistema operativo, ¿no? Yo no conozco un clúster que esté hecho en Windows, ¿no? Sino está en Linux, ¿no? Por lo que te comentaba, ¿no? La forma de correr el sistema. Bueno, entonces vamos a tener diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, NAMD es uno de los programas más amigables porque tiene una interfaz gráfica, es más amiga. De hecho, por eso es el programa por elección para aprender y después pasarnos a los otros sistemas porque es el más amigable por la interfaz gráfica. Y pues otros, por ejemplo, Bromas, Amber, LAMPS, todo es por terminal, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué computadoras necesitamos? Pues esto va a depender del tipo de computadora, pero bueno, se requiere un buen disco duro, una memoria RAM, una tarjeta gráfica. De hecho, creo que la tarjeta gráfica es lo más importante, ¿no? Eh, de hecho, en dinámica molecular, si nosotros en los foros, de hecho en los foros ahí luego te dicen, ¿qué sistema es mucho mejor? ¿Qué tarjeta gráfica es mucho mejor? ¿No? Para poder realizar dinámica molecular, ¿no? Y bueno, los sistemas biológicos pues son muy complejos y suelen llevar pues semanas, horas, meses, ¿no? Y pues aquí va a depender pues tanto del sistema, la complejidad del sistema, como la capacidad computacional que tenga. Entonces, en realidad no te puedo decir cuánto tiempo dura una dinámica molecular porque tendríamos que ver en qué condiciones las vas a correr, ¿no? Para poder decir, esta computadora o este clúster o esta computadora se tarda tanto tiempo, ¿no? Yo cuando recomiendo a las personas que hacen sus dinámicas por primera vez, pues hay que probar la computadora, ¿no? La primera dinámica de tu sistema, anótalo cuándo corriste desde qué fecha lo has corrido hasta el tiempo que se espera, ¿no? Que salga, ¿no? Y ese tiempo será lo que corra el sistema, ¿no? Y ya de ahí se va calculando. Mm, Otra de las cosas es siempre
Por lo regular se compran computadoras ensambladas. ¿Por qué? Porque esas computadoras ensambladas, después de un tiempo, pues las podemos reforzar más, las podemos hacer mucho mejores, ¿no? Podemos ir actualizando, cambiando la tarjeta gráfica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir como que mejorando las computadoras, ¿no? Y bueno, dinámica molecular, pues va a calcular las fuerzas de los diferentes átomos en función del tiempo, ¿no? ¿Y esto qué implica? Lo vamos a medir en función del tiempo. Esto implica que nosotros tenemos un estado inicial, ¿no? Que es nuestra configuración inicial, y vamos a tener una configuración final, ¿no? Pero para que pase de la inicial a la final, va a haber, va a haber diferentes pasos, ¿no? Entonces, en nuestro sistema vamos a medir la fuerza, la energía, los movimientos a cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, va a haber un cambio de posición y de velocidad de los átomos. Entonces, se tiene que volver a medir las posiciones de los átomos por cada tiempo, bueno, nosotros le decimos frame o fragmento que se vaya a medir, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cada frame tenemos que guardar la información, ¿no? Y otra vez sucesivamente, ¿no? Y esto también hace que las dinámicas moleculares suelan ser sistemas, por ejemplo, te mostraba, ¿no? Hice una dinámica molecular de 1 giga, ¿no? ¿Por qué? Porque se fue guardando la información en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, todos esos movimientos o esos cambios de esos 20 nanosegundos, pues fueron 20 nanosegundos lo que se midió, pues se cambia ese tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener pues mucha información, ¿no? Que guardar, y eso le implica a la computadora un costo computacional, porque va a estar guardando información a cada rato. A nivel estructura de la computadora, es la computadora, ok, ya cambié, terminé este frame, hoy corro y lo guardo, ¿no? Y me regreso. Entonces va a ir guardando. Entonces, pues sí suele ser un poco pesado. Entonces tenemos, ¿qué tanto se va a tardar mi dinámica molecular? La complejidad de mi sistema. Entre más átomos tenga, va a ser más pesado el sistema. El tiempo que yo desee correrlo. Entre más larga sea los nanosegundos pues, o microsegundos, pues va a necesitar más tiempo computacional, ¿no? También, ¿qué tanto voy a guardar de esa información? ¿Hay formas de modificar cuánto tiempo voy a guardarlo? Sí. ¿Qué tan recomendable es? Pues depende mucho de lo que quieras realizar. Si vas a hacer una dinámica de 20 nanosegundos y lo vas a guardar, si vas a incrementar la cantidad de tiempo de guardarlo, pues no vale mucho la pena, ¿no? Se tiene porque vas a perder mucha información. Si también aumentamos, se pierde información. Va a correr más rápido, así como las moléculas de agua, se va a perder información. Sin embargo, si vas a correr una dinámica mucho más larga, de 2 microsegundos, 1 microsegundo, pues sí valdría la pena pues aumentar el tiempo de guardado. ¿Pero por qué? Porque vas a correr una dinámica más larga. Bueno, entonces pues se pueden utilizar clusters. Y también se pueden utilizar GPUs, ¿no? Yo he utilizado ambas y, bueno, realmente pues el clúster que utilizo pues me agrada mucho. Ventaja, corre más rápido. Desventaja, estoy a disponibilidad de ellos y del tiempo computacional que tenga, ¿no? De tiempo.
Y pues en el laboratorio pues tenemos unas computadoras que son de nosotros, es un mini clúster, en realidad, bueno, en realidad son computadoras separadas, GPUs, y esas están ahí, ¿no? Y son parte de nosotros sabemos cuándo, qué cosas son nuestras, ¿no? Entonces, pues está bien para realizar las dinámicas moleculares, ¿no? Entonces, ambas pueden ser efectivas. Yo lo que te recomiendo es que utilices ambas y si puedes tener una computadora en tu laboratorio y puedes utilizar el clúster, creo que es lo más óptimo. Bueno, entonces, pues dinámica molecular, pues ya, requiere pues un cómputo alto, ¿no? Y bueno, la dinámica molecular pues se aplica para cualquier tipo de sistema, ¿no? Físico-químico de interés, siempre y cuando se disponga con la configuración inicial adecuada. Entonces, aquí otra vez necesitamos una configuración inicial, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para el petróleo, pues lo que vamos a necesitar es cambios de fase, solubilidad, viscosidad, en fin, va a haber otro tipo de análisis que se realizan, pero ya con otros procesos, con esos otros propósitos, ¿no? Y bueno, eh, para lo que es a nivel de biomoléculas, pues nos permite establecer la conformación de menor energía de nuestros sistemas biológicos, ¿no? Y no solamente tener esa conformación, sino tener lo que se llama el paisaje energético, que se resume a tener diferentes conformaciones a través del tiempo, lo cual nos genera pues el comportamiento de nuestra proteína con respecto a nuestro ligando, ¿no? Y bueno, vamos a tener también diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, cómo se va a dar el paso entre proteínas, en sistemas de membrana, cómo las moléculas se van a mover o van a interactuar. También se puede realizar ese tipo de cálculos, ¿no? Y bueno, te hablaba de la fuerza de campo, del campo de fuerza, y ese es ahora sí el corazón de nuestro sistema, ¿no? Y pues todo ello se trabaja con mecánica cuántica y pues es una aproximación. Sin embargo, esto nos ayuda a el movimiento y el comportamiento de cada una de nuestras biomoléculas. Y pues el campo de fuerza pues es importante y nosotros afortunadamente no lo tenemos que parametrizar. Sin embargo, no hay que dejar de entender qué es lo que nuestro sistema nos va a decir cómo se comporta. Y bueno, va a haber diferentes tipos de aproximaciones que nos van a ayudar para tener este campo de fuerza, ¿no? En sí, en realidad son cómo se comportan los átomos, los enlaces, las interacciones, ¿no? Cómo va a haber un choque de repulsión o va a haber un choque de atracción entre las diferentes moléculas. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, representar cómo se mueven los enlaces, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos hay en los enlaces? El estiramiento, las flexiones, las rotaciones, todo esto va a estar ahí, ¿no? O sea, entre mejor se represente toda esta información, va a ser mucho mejor. Era lo que te comentaba con las moléculas de agua. En las moléculas de agua, la forma más simple, pues va a ser una esfera y no vamos a tener esa flexibilidad o ese movimiento entre el oxígeno, el hidrógeno, y pues se pierde esa representatividad. Y bueno, también va a haber penalizaciones y diferentes formas para ir representando cómo se va a comportar, ¿no? Nuestro sistema. Y bueno, hay varios tipos de campos de fuerza. El campo de fuerza que nosotros vamos a utilizar es Charm, que es el más
más común para la parte biológica, ¿no? Por ejemplo,